Con motivo del 5º centenario del fallecimiento de Nebrija, el Senado quiere contribuir con una compilación de obras de su fondo histórico para que este patrimonio que tenemos conservado sea absolutamente didáctico para quien visite en estos días nuestra Cámara. Nebrija es una figura esencial dentro de la historia de la cultura española, puesto que es responsable, junto con otros muchos contemporáneos, de impulsar el Renacimiento dentro de nuestro país. Venimos de una época medieval donde la concepción del mundo y la filosofía moral tenía una configuración tan diferente a lo que promulgada el Renacimiento, que Nebrija es una figura a tener en cuenta en este impulso de evolución del pensamiento. El humanismo en España comienza a lucir gracias a figuras como la de él. Nebrija además tenía unas características personales y un empeño particular en sacar adelante todo lo que él concebía como correcto, y esa enseñanza del latín como vuelta a las raíces de los idiomas es esencial para empezar a considerar la gramática una disciplina absolutamente didáctica y digna de tener en cuenta como otras la historia, la cultura en las universidades. El Senado, con esta exposición bibliográfica, realiza una compilación de 4 grandes bloques dentro de su fondo histórico. Contiene muchas obras que son auténticas joyas, como por ejemplo la gramática de Nebrija latina, en su edición de 1550. Esta edición se debe a sus nietos, que tenían imprenta, y se realiza casi 30 años después de su fallecimiento. Es un ejemplar único, no queda de esa edición ningún otro ejemplar conocido, y realmente constituye una de las joyas dentro del fondo histórico de la Biblioteca del Senado. Además, tenemos un segundo bloque donde está esa Biblia políglota rodeada de las obras que hablan de Nebrija como figura importante dentro de nuestra historia de la cultura. Entonces está recogida tanto su figura como el reflejo en dibujos, como él daba sus clases, todo lo que en el Liber Chronicarum, por ejemplo, la ciudad de Bolonia, donde él estuvo aprendiendo y enseñando las dos actividades, y pues todo lo que constituía su día a día, que era el dar clases en la universidad, y como en presencia de Juan de Zúñiga, por ejemplo, pues daba esas lecciones magistrales de gramática. En un tercer bloque de compilación de obras de nuestro fondo histórico de la Biblioteca del Senado, pues tenemos en esta bibliografía constan así todas las gramáticas o parte de ellas en su configuración de obras del fondo histórico. Gramáticas de distintas lenguas que inicialmente eran lenguas romances, todas descendientes del latín, y como a través de los siglos han tenido su correspondiente estudio y todo lo que es la vertiente de edición y estudio profundo gramatical del funcionamiento de todas estas lenguas. Y finalmente, pues la edición de diccionarios de la lengua española en su sentido embrionario, en lo que es el diccionario de la Real Academia Española. Aquí tenemos esa edición, que es el diccionario de autoridades de la Real Academia Española, y también tenemos el diccionario de Covarrubias, que surge un siglo después de la existencia de Nebrija, y que es justamente pues esa joya de diccionario donde dice tesoro de la lengua española, y realmente es lo que da lugar a esa edición de diccionarios imparable que a partir de Nebrija se empieza a dar.